GABA-Chat, el podcast que recorre el camino hacia la paternidad con honestidad y sin tabúes. Me llamo Tiffen y os doy la bienvenida. Lo hermoso de ser padres primerizos es experimentar el milagro de la vida, con esa esperanza que acompaña los primeros pasos hacia la paternidad, sin anticipar que a veces el camino puede traer retos inesperados. Pero cuando la primera ecografía revela una noticia difícil de asimilar, el recorrido cambia por completo. ¿Cómo se afronta la posibilidad de que tu bebé nazca con síndrome de Down? ¿Cómo, en el rol de pareja, apoyas a la persona que amas mientras buscas tu propio consuelo? Eso es lo que Carlos nos viene a compartir hoy. Su mundo, tal como lo conocía, dio un vuelco en la ecografía del primer trimestre, cuando los médicos le comunicaron que su bebé tenía altas probabilidades de nacer con síndrome de Down. Para él, asimilar la noticia significaba informarse, entender lo que implicaba este diagnóstico, aunque pronto se dio cuenta de lo difícil que era encontrar relatos similares de otros padres. Por esta razón, hace algunos meses decidió crear una cuenta en Instagram, donde comparte su perspectiva, ofreciendo una voz masculina y auténtica, para quienes como él buscan entender, normalizar y sobre todo sentir que no están solos. Sin más preámbulo, os dejo con este episodio, la historia de un amor que, superando el miedo, se ha convertido en la mayor fuerza de esta familia. Buenos días, Carlos. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por venir hasta aquí. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de conocerte y agradezco que tomas el tiempo para venir a contarme un poco tu historia. Nada. Quizás, si no te importa, cuéntame un poco quién eres, de quién está compuesto tu hogar, quién haces en la vida. Claro, sí. Bueno, pues yo soy Carlos, yo soy granadino de nacimiento, pero yo ya en Madrid hace unos cuantos años y me vine aquí por trabajo. Estudié farmacia y después hice la tesis doctoral. Y empecé a aplicar a empresas farmacéuticas, que me llaman, pero aplicar en cualquier parte del mundo, ¿eh? El único sitio, fíjate, donde yo no me llamaba tanto la atención era Madrid, quizá porque ya lo conocía o porque no sé, pero bueno, pues al final fue, fíjate por dónde no, fue de donde me llamaron aquí en Madrid, ¿no? Entonces me vine aquí por trabajo. Y después con el tiempo, pues lo de la universidad volvió, porque me contactaron de una universidad privada aquí de Madrid para dar clase. O sea, que eso que yo quería desde el principio, que era que me gustaba mucho la docencia y tal, pues al final ha vuelto. Y pues nada, estando aquí conocí a la que ahora es mi mujer, María. ¿Es madrileña? Ella es madrileña, sí. Y entonces, claro, ahora tenemos una niña, que somos tres ahora mismo en la familia, pues mi mujer María, mi hija Zahara y yo. Entonces, ¿cómo os habéis conocido? La conocí porque yo pertenezco a una parroquia de Madrid. Entonces estoy en una realidad que se llama Camino Neocatecumenal y en el grupo en el que yo estaba, pues conocí a la hermana de María. Y la hermana de María hizo un poco de Celestina, que se dice aquí, ¿no? O sea, a mí me hablaba de su hermana y a su hermana le hablaba de mí. Y a raíz de eso fue que nos conocimos. Okay. Sí. Y nada, pues hace pues un par de años nos casamos, en 2022 nos casamos. Venimos de familias grandes, tanto mi mujer como yo somos familias numerosas, ¿no? Mi mujer son 6 hermanos, yo somos 7. Entonces estamos acostumbrados a tener muchos sobrinos y tener muchos niños a nuestro alrededor y tal. Bueno, entonces claramente la pregunta de tener hijos ni se preguntó, era natural no. Después de casarse. Sí, era natural. Es verdad que no quiere decir que esto sea todo un camino de rosas, ¿eh? O sea, quiero decir que la maternidad, la paternidad, el embarazo, o sea, es un combate. Pero sí que teníamos experiencia de la belleza de una familia numerosa. O sea, nosotros decíamos, bueno, pues lo que Dios quiera. Si se queda embarazada, bien. Si no se queda embarazada, pues bien también. Quiero decir que a los 6 meses, pues mi mujer María se quedó embarazada. Sé que los dos súper felices y entonces estabas muy involucrado en asistir a las pruebas, a ir a las ecografías. Sí, tú fíjate, esto es curioso. Yo también digo que cómo hace Dios las cosas, porque sí que solía ir, me gustaba ir, un poco, pues ya está, por acompañar también a María y por ver que nos contaban y por ver a mi hijo, ¿no? En ese momento no sabía si era hijo o hija. Casualmente, la ecografía de la semana 12, pues era una ecografía a la que yo no iba a poder ir. No sabíamos que era una ecografía donde se evalúan distintos parámetros de riesgo, ¿no? Entonces, para nosotros era una ecografía más y yo le dije a María, pues a esta no puedo ir yo. Pero a última hora sí que pude ir. Y menos mal,
O sea, yo después he visto ahí cómo el Señor hace bien las cosas, porque íbamos allí con total normalidad, pues eso, como primerizos viendo, o sea, esperando pues volver a ver al bebé. De hecho, yo recuerdo, y esto no lo he contado nunca, pero cuando entré, le dije al médico, ¿puedo echar una foto, verdad? Y el médico me cortó enseguida. Me dijo, ni pensarlo, está usted en una consulta, no se pueden hacer fotos. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Después ellos te imprimen en un papel, te imprimen la ecografía, pero echar tú una foto con el móvil a la pantalla no se puede. Total, que yo iba allí en plan, pues ya te digo, como súper tranquilo a ver aquello, ¿no? Pues nos dimos cuenta que la cosa pues iba a regular cuando se pegaron, no sé si fue en 10-15 minutos, que medían parámetros, hablaba entre el médico y la técnico, entiendo, se decían valores, parámetros que estaban evaluando, ¿no? Pero como estaban en silencio y yo, me resultaba un poco raro. Entonces le pregunté en un momento dado, al médico, le dije, ¿qué es lo que estás midiendo? Me dijo, estamos determinando distintos valores, distintos factores que al final nos dan una probabilidad de que haya alteración cromosómica, un riesgo de que haya alteración cromosómica. Y yo le contesté, bueno, y está todo bien, ¿no? Y entonces me dijo, hay unos valores que están saliendo altos, después les contamos. Y a partir de ahí, yo recuerdo ver a María pues en shock y empezar a llorar, y ya como María ya a partir de ahí ya se nubló. Porque ella entendí directamente lo que significaba. Claro, ella sabía que algo estaba pasando. O sea, ya veía que había tensión, porque aparte los médicos, entre ellos hablaban, pero se notaba que estaban serios. Entonces ella ya se empezó a preocupar y ya, a partir de ahí ella dice que ya no recuerda bien lo que nos contaron. Y yo hice lo contrario. O sea, yo fue como, ostras, aquí está pasando algo, tienes que estar extremadamente atento a lo que te digan. Total, que estuvieron midiendo, no sé, yo te puedo decir 40 minutos midiendo. 40 minutos, larguísimo. Fue súper larga esa sesión. Y aparte en silencio, o sea, entre ellos se hablaban, pero en silencio. Yo lo recuerdo con... ¿No se explicaban nada de lo que estaban mirando? No, en ese momento no. Después cuando ya terminaron sí nos contaron, pero yo esto lo he pensado mucho, ¿eh? O sea, tiene que ser muy difícil tú como médico decirle a unos padres lo que está pasando. Pero nosotros vimos aquella situación muy mal, muy grande, porque fue como muy fría, ¿sabes? Para nosotros, yo lo viví mal eso. Bueno, es verdad que me imagino que él no quiere dar un diagnóstico demasiado rápido sin estar 100% seguro de lo que está viendo. Claro. Pero al mismo tiempo es como un tiempo que parece larguísimo siendo padres, sí. No saber lo que está pasando. Claro, ellos querían estar seguros de todo. Y por otro lado yo creo que es para no generar apego. Nuestra sensación, y esto hablo de mi percepción, es que, claro, como con lo normal es que cuando te dicen que hay riesgo de tener síndrome de Down, la gente se quiere hacer la amniocentesis y en caso de que se confirme abortar, mantienen muchísimo la distancia. Entonces yo había veces que decían, están hablando de este hijo mío como si se hablara de una silla rota, porque era una cosa como súper fría, ¿no? Cuando terminaron a los 40 minutos, no sé, pues ya nos sentaron, nos dijeron, porque habían determinado si se considera que uno tiene alto riesgo de sufrir síndrome de Down, cuando la probabilidad de uno entre 250 creo que es, pues nuestra hija al final, sumando distintos valores, daba 1 de 10. Entonces, claro, la probabilidad se incrementaba mucho. Que yo aún así decía, bueno, 1 de 10 quiere decir que hay un 90% de probabilidad de que sea que no. Pero aún así, ellos ya como que habían visto cosas, pues por ejemplo, el tabique nasal no lo tenía, que es algo típico de síndrome de Down. El pliegue nucal lo tenía más ancho, la translucencia que también se mide, pues lo tenía, no sé cómo, si es que más translúcido, eso no lo sé, pero también estaba alterado. Otra cosa que vieron era el flujo sanguíneo a nivel del cordón umbilical. Pues eso le llamaban reverso, que no sé exactamente qué significa, pero se ve que el flujo estaba también alterado. Total, que había como distintos parámetros que ya daban a entender que ahí pasaba algo, ¿no? Pero a pesar de eso, el bebé estaba bien, tenía todo... Bueno, eso ahí no se meten. Y porque yo creo que están tan acostumbrados, o sea, y debe ser lo normal, si es que si el 90% de los niños con síndrome de Down se abortan, debe ser lo normal que cuando digan eso, pues lo siguiente... 95%. 90, en torno al 90% se aborta. Sí, sí. Entonces lo que nos dijeron, tras explicarnos esto, que como digo además fue muy frío, porque María estaba llorando, recuerdo que no había Kleenex para María, o sea, fue como una cosa súper traumático. Pues nos dijeron, ahora lo siguiente que hay que hacer es una amniocentesis para determinar ya con seguridad, porque esta ha sido una prueba segura, si tiene síndrome de Down o no. Hay un riesgo, ¿no? También. Hay un riesgo muy bajo, es cierto que es muy bajo, es del 1% creo que es. Pero nosotros no queríamos, por una acción nuestra, poner, incluso aunque fuera un 1%, un riesgo a la vida de nuestra hija, ¿no? Entonces nos dijeron, bueno, pues entonces nos tienen que firmar este documento en el que renuncian a esa prueba. Entonces sí que hay otra
en el que ahí se intenta localizar ADN del bebé, si hay probabilidad de síndrome de Down o no, y también te dicen el sexo. A esa prueba sí que, vamos, María dijo que sí, por supuesto, y renunciamos a la otra. Y los resultados nos daban pues 2 semanas después, o una cosa así, ¿no? Claro, y después te vas a casa. O sea, en esto que estoy contando, cuando nos dijeron esa ecografía famosa, las 12 semanas, tal, claro, pues tú imagínate. O sea, fue un poco, yo recuerdo ese día, lo recuerdo fatal, porque yo había estado, como decía, María estaba en shock. O sea, María estaba ya... entonces yo había estado como intentando ayudarla, animarla durante... estábamos ahí en la consulta, pues yo, venga María, no pasa nada, anímate, no sé qué. Pero claro, habíamos venido en coches diferentes. Entonces yo recuerdo que cuando María se fue hacia su coche, yo me fui hacia el mío, y en esto que dije de llamar a mi madre por contarle la situación. Bueno, pues fue llamarla, y entonces automáticamente todas las defensas que yo ya tenía, todo ese muro para intentar ayudar a María, se vinieron abajo. Y empecé a llorar, lo pasé fatal. Entonces, claro, es un duelo. En realidad yo lo recuerdo como un duelo. De hecho, en el vídeo que grabé, yo la primera reacción que tuve cuando lo supe fue matar a mi hija. O sea, yo no quiero un bebé así, de verdad. Pero también porque pensé, para que tener un hijo que va a venir para sufrir, que va a venir para que, yo qué sé, pues sea un poco bicho raro, pues sea distinto, pues mejor que no que María aborte, porque nos dijeron que el riesgo de aborto también se incrementaba. Dicen que naturalmente el riesgo de aborto aumenta. Sí, porque estos niños, entre otras cosas, pues tienen otra serie de patologías asociadas. Por ejemplo, el 50% de los niños con síndrome de Down suele tener problemas cardíacos. Y entonces, si habéis vuelto a casa y habéis logrado hablar de todo lo que pasó, o habéis necesitado un poco de tiempo para... Eso fue duro. Yo recuerdo, yo cuando volví a casa, yo hice como que no había llorado con mi madre ni nada con María. Pero estando allí ya en casa por la tarde, pues cuando fui a mandarle el audio a mi familia, que es un audio que mandé pues 2 horas después, ahí empecé, otra vez me derrumbé, por la otra era, y ahí ya María sí se dio cuenta de que yo lo estaba pasando mal. Y nada, estuvimos hablando. Recuerdo que esa tarde vino la familia de María, pero es verdad que al día siguiente fuimos la madre de María conoce a una ginecóloga, entonces fuimos un poco también a otra segunda opinión al día siguiente, a ver si nos podían decir. También porque nosotros ya íbamos como más pensando, bueno, aquí puede pasar algo, pero también como nos lo transmitieron fue como mucho más, para mí, mucho más cercano. O sea, nos explicaron en plan, bueno, mira, pues sí, efectivamente aquí no se trata de que tiene probabilidad de que tenga síndrome de Down o no, sino que estamos viendo que pasa algo. Ahora hay que determinar si lo que le pasa es síndrome de Down o es probabilidad de otra cosa. Pero que el bebé tiene algo, sí, seguro. Entonces, claro, eso ya fue como confirmarlo, ¿no? Esa noche se enteró el párroco de nuestra parroquia y dijo que sí podía venir a casa. Total, que vino, y a mí hubo una cosa que nos ayudó, que nos dijo que me ayudó muchísimo. Bueno, 2. La primera que nos dijo era que nos centráramos en el siguiente cuarto de hora. Porque claro, uno cuando está en esta situación empieza a proyectarse. Y después dijo otra cosa que a mí se me quedó grabado, que dijo, pedidle a Dios que os conceda un amor que no se someta al miedo. Y a mí eso me sirvió para decir, se acabó, ya está. Esta niña viene así, pues la vamos a querer igual, se acabó. Y a partir de ahí, mucho más tranquilo. O sea, con sufrimiento, ¿verdad? Que uno no puede decir que, vale, a partir de ahí se acabó el sufrimiento. No, pero sí, ¿verdad? Que con mucha paz, con muchísima paz. ¿Y tu mujer también le ayudó a esas No, ella también le ayudó mucho. Es verdad que yo otra cosa que he visto en el embarazo es como el hombre y la mujer evolucionan de manera diferente. En el sentido de que yo a las pocas semanas, cuando ya a las 2 semanas a María le dieron el resultado de esta analítica que te contaba, y nos dijeron, pues mira, sí, la probabilidad de que tenga síndrome de Down es del 99%. Pues yo enseguida dije, pues ya está, yo quiero enterarme de todo lo que conlleva el síndrome de Down, no sé, las características, los problemas que puede tener, hablar con la Fundación Down, ver si tengo que pedir algún tipo de ayuda ya o algún tipo de, yo qué sé, documentación, lo que sea. Yo empecé como a querer moverme ya, ver documentales sobre el síndrome de Down, lo que fuera. María no, María necesitó un tiempo de que no quería saber nada, porque necesitaba un tiempo de asimilación. La mujer es que lo sufre muchísimo más porque es quien lo lleva dentro, quien lo siente desde el principio. Normal, pienso que cada uno al final procesa las informaciones de manera diferente. Sí. Y a ella le costaba incluso al principio por mi suegra le mandaba, pues mira qué niño con síndrome de Down más bonito, más, ¿no?
ella le costaba al principio, porque tenía que asimilar eso. Fue eso, otro proceso, ¿no? Entonces tú te has puesto a buscar información de saber lo que realmente Sí. te llegaba. Yo quería conocía que hay varias fundaciones aquí en Madrid. En Madrid es muy sencillo, porque claro, en una ciudad grande hay muchas fundaciones, muchas asociaciones, ¿no? No sé, pues desde ¿por qué teníamos un niño con síndrome de Down? O sea, quiero decir, había algún problema. Yo, por ejemplo, esto no lo he contado nunca, me da un poco de vergüenza, pero en la realidad, yo durante mucho tiempo tomé pastillas para la caída del pelo, ¿no? Entonces, claro, yo tenía en mí un poco, me daba un cargo de conciencia pensar, a ver si yo por haber estado tomado esto, pues he influido de alguna manera en que mis espermatozoides se alterasen o lo que fuera, ¿no? Muy pobre. Entonces, claro, pues una de las primeras cosas que quise buscar es si había alguna probabilidad de esto, ¿no? Al final resulta bueno, después se ha confirmado además que no, que los niños por síndrome de Down, el 90 y mucho por ciento de los casos, pues simplemente aleatorio y se acabó, ¿no? Entonces, claro, yo sí que quise buscar. Pero lo de ir a hablar, por ejemplo, a ir a la Fundación Down, hasta que Mariano me dijo, vale, ya sí que quiero saber, pues yo lo aparqué y ya está, ¿no? Y si yo veía cosas, no se lo decía y ya está. Entonces, bueno, necesito de un proceso. Es verdad que después, cuando María ya lo asimiló, pues a partir de ahí ya va para adelante. ¿Cuánto tiempo más o menos le tocó? Buah, pues no sé, te diría que un par de meses es fácil. ¿Y cuándo os han dado el sexo entonces? Porque no os lo habían dado en... Sí, en la llamada esta, María dijo, pero bueno, ¿me puedes decir si es niño o niña? Dijo, ¿de verdad quieres saberlo? Y es que sí, que sí. Entonces ya le dijeron, pues mira, sí que es niña. Ah, Sí que ok. es niña. Yo, con respecto a eso, sí que es verdad que a mí me sorprende mucho. Claro, y yo es que entiendo de verdad es que el mundo médico está acostumbrado a que no se continúe, ¿no? Automáticamente te pasan al grupo de alto riesgo. Entonces, claro, hacen un seguimiento mucho más estrecho. Entonces tenía revisiones muy periódicas, ¿no? Cada mes o 2 semanas tenía una revisión. Pues durante todo el tiempo que fue legal la opción del aborto, en cada consulta María se lo planteaba. ¿Sabes que existe la posibilidad de interrumpir el embarazo? Ah, pero ¿por qué te lo preguntaban? Se sienten en la obligación de tener que dar esa información al paciente. Pero claro, era un proceso duro, porque para María, claro, era volver cada vez a enfrentarse a que no queremos abortar. Entonces, bueno, era una batalla, eso, pero en fin, ya está. Sí, es duro porque es una batalla interna y además al final tienes que justificar un poco a los médicos que sí quieres. Así que es muy... Y yo de verdad entiendo, o sea, si nosotros que teníamos claro que no queríamos abortar, aún así es una presión. Yo entiendo que la mujer o la pareja que tiene dudas, es que esta presión muchas veces probablemente haga que ceda. Para nosotros nos llegaron a decir, vale, pero es que esta niña lo que seguro va a tener, seguro, es retraso mental, ¿no? Tiene cierto retraso. ¿La vaya a querer igual? ¿Sabes? O sea, fue la pregunta que nos hicieron. Como, o sea, yo no quiero una persona porque sea más o menos lista, más o menos inteligente, sino porque es persona, ¿no? Fíjate, yo una de las veces que fuimos a una revisión, no recuerdo, una ginecóloga, esta mujer era ya mayor, vamos, mayor, tendría 60 años fácil. Y me dice, pues mira, soy unos valientes. Y le dije yo, ¿valiente por qué? Dice, pues porque vaya a continuar con el embarazo. Y le contesté, mira, yo no creo que esto sea cuestión de valentía, de verdad. O sea, para mí lo fácil es continuar con un embarazo que ya está. Y me dijo, mira, en mi experiencia profesional, dice, solo 2 parejas han decidido continuar con el embarazo. Dice, otra pareja y vosotros. Pero es que no ha tenido más casos con niños con síndrome de Down. Y me dice, sí, mucho. ¿Sabes? Solamente 2. Solamente 2. Entonces, claro, yo entiendo que la comunidad médica a lo que está acostumbrado, y por eso te lo dicen. A lo que está acostumbrado es que cuando se da este caso, pues se aborte y ya está, ¿sabes? Y entonces tú te has informado y has encontrado toda la información que necesitabas. Bueno, mira, esto es curioso. Por una parte, todo lo que era relativo a, pues eso, a lo que es el síndrome de Down, no sé, a toda la burocracia que haya que hacer, todo eso, era sencillo encontrar información. O sea, nosotros, de hecho, al final, ya cuando María dijo que sí, fuimos a la Fundación Down Madrid, que nos acogieron y nos hablaron estupendamente, nos cambió la visión esa dramática que teníamos, cambió completamente. O sea, claro, yo estaba su día a día con niños con síndrome de Down, con lo cual, o sea, como que fue aire fresco, ¿no? Entonces, por ahí, eso nos ayudó muchísimo y a María eso le ayudó un montón. Pero por otro lado, yo ahí me planteaba mucho la figura del padre, quiero decir, por lo menos en nuestra experiencia, evolucionamos de manera diferente. Y yo muchas veces, pues cuando María estaba mal, como que yo era su apoyo, yo era su bastón, ¿no? Pero al contrario,
era difícil. Porque claro, si ella me veía a mí mal, pues ella se ponía peor. Entonces, claro, yo lo que no quería era encima ser más causa de drama para María, ¿no? Entonces yo me callaba. Y hubo momentos que me sentí un poco solo yo como padre. Entonces yo buscaba en las redes, buscaba a alguien, algún padre que hubiera pasado por esa misma situación y que explicara cómo lo había afrontado, que no, un poco, porque siempre cuando conoces a alguien que está pasando por lo mismo que tú, te sientes como muy identificado y eso te ayuda, ¿no? Sí, te puede dar quizás unos trucos para un poco mejorar. Claro, aunque sea decirte, mira, no pasa nada, si esto pasarás por aquí y en 2 meses estarás contento, ¿no? Yo qué sé, cualquier cosa. Pero no encontraba. Entonces, claro, yo ahí fue cuando pensé que lo mismo era interesante hacer un perfil con nuestra familia, un poco como nuestro día a día con Azahara, pero también un poco desde el punto de vista del padre, de cómo yo me relaciono con ella y cómo yo me relaciono con mi mujer ¿no? y nos apoyamos mutuamente. Y ahí, un día cualquiera, pues me creé un perfil que se llama Un Papá Afortunado. Lo creé y se quedó ahí. Y ya está. O sea, yo no subí nada, ni lo dejé ahí, pasaron los meses y ahí estaba, ¿no? Entonces eso, meses después ya de haber nacido Azahara, comentándolo con un amigo, me dijo, pues anímate, porque es verdad que puede ayudar a gente. Y entonces fue cuando colgué una foto y subí el vídeo un poco de presentación, y a raíz de ahí nació la idea, ¿no? Después te das cuenta que hay mucha gente que está así. A mí ahora me escriben muchas familias que a mí me ayuda. Porque claro, estás en contacto con gente que tiene hijos de tu edad, pero también hay gente que tiene hijos mucho más mayores y te dan su experiencia que a mí me ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, al final también, quiero decir, ayuda mucho simplemente el día a día con tu mujer, con tu pareja, ¿no? Porque claro, si tienes quien más cercano tienes que está pasando la misma situación es tu mujer o tu marido. Y nuestra experiencia después de eso, y esto lo hemos hablado varias veces, María y yo, es que fue un acontecimiento que nos unió muchísimo más en el matrimonio. Claro. ¿Sabes? O sea que, bueno. Bueno, desgraciadamente no siempre es así que bien que por lo menos vosotros os uno más, ¿no? Y entonces, ¿cómo se pasó el parto? ¿Fue algo natural o fue provocado? Porque todo el embarazo estaba bien. Sí, estaba bien. Bueno, en el seguimiento, una de las que te decía que hacían un seguimiento más estrecho, descubrieron que Azahara podía tener una cosa que se llama coartación aórtica, que es cuando eres todavía un feto, pues hay como un vaso que comunica la parte izquierda del corazón con la derecha, llamémoslo así, ¿no? La sangre la comunica. Eso cuando nace normalmente se cierra y ya. Pero en el caso de Azahara podía haber cierto riesgo de que eso no se cerrara bien y además hiciera que la arteria aorta, que es una de las principales arterias de nuestro cuerpo, pues fuera un poco más estrecha. Entonces, claro, que eso podía tener cierto riesgo, sobre todo a la hora de nacer, ¿no? Entonces nos derivaron al Hospital de la Paz, ¿vale? Con cardiología. ¿Qué pasó? Pues que Azahara nació prematura. ¿Pero de cuánto prematura? Bueno, no, o sea, de 36 semanas y 5 días, me parece. Se considera prematuro menos de 37, o sea que es una cosa. Pero es verdad que entre esto de un poco de prematuro y que además, después cuando nació, del corazón estuvo bien, o sea, no hubo riesgo porque lo que no sabían era si iban a tener que operar en cuanto saliera Azahara. Entonces vieron que no, que esto del corazón no revestía gravedad y no había problema, pero sí que es verdad que al nacer tenía insuficiencia respiratoria. Es otro de mis traumas, la verdad, porque María dio a luz en un quirófano, por esto que te cuento de por si tenían que operarla rápidamente. ¿Pero era parto natural o ha hecho cesárea? No, fue parto natural. O sea, se puso el parto, rompió la bolsa a las 3 de la mañana y a las 11 de la noche del mismo día ya estaba dando a luz, ¿no? Y yo recuerdo que al nacer Azahara nació súper morada, muy morada. Y yo recuerdo que la neonatóloga enseguida la cogió y se la llevó corriendo. Y ya nos avisaron. Cuando nazca Azahara, enseguida nos la llevaremos un poco para evaluarla y ver que todo... Ah, os habían avisado. No sí, pero es verdad que dijeron, y llamaremos al padre para que venga con nosotros y tal. Y se llevaron corriendo y no llamaron al padre. El padre estaba allí, que era yo, que estaba al lado de María, y yo veía que pasaban los minutos, y pudieron pasar 20 minutos, que yo decía, algo pasa, porque he visto que se han llevado corriendo, y no vienen a por mí, o sea, algo está pasando. Yo ahí lo viví súper... María no se daba cuenta, entre la epidural, claro, la descarga de adrenalina que tenía encima, que acaba de dar a luz, pues como que no era consciente de que estaba pasando tiempo, o
sea, unos 20 minutos así y no nos traían. Bueno, y tú te lo has guardado, me imagino, ¿no? Ella me veía nervioso y me dijo, ¿qué te pasa, Carlos? Yo, que no nos traen a la niña, María, que no nos traen a la niña. Y digo, bueno, me dijo, pues levántate y ve. Total, que ya a los 20 minutos sí que me llamaron a mí y me dijeron, ven, y ya nos contaron. Pues mira, le cuesta un poco respirar. Entonces hemos pedido que le pongan en una incubadora con oxígeno, o sea, con oxígeno en el ambiente. No sé si es protocolo o es cosa de La Paz, no lo sé, pero sí que ingresan en la UCI, porque cuando lo hacen hay que hacerle como varias pruebas, ¿no? Del corazón, pues no sé, también a nivel neuronal también tienen que hacerle pruebas, un electroencefalograma, en fin, le hacen varias cosas, ¿no? También si oyen bien, si ven bien, porque son niños que algunos nacen con cataratas incluso. Sí, además era prematurada, así que imagino que hay todo un protocolo. Sí. Entonces se la llevaron a Zara, se la llevaron en la incubadora, se llevaron a la UCI de neonatos y a María la ingresaron en planta. O sea, María la había tenido 3 segundos al nacer, se la pusieron aquí, pero enseguida se la llevó la neonatóloga y María no había hecho ni piel con piel ni nada. Pero yo lo que hacía era que bajaba a la UCI de neonatos, grababa un vídeo y subía a planta y se lo enseñaba a María, ¿no? Y así hacíamos. Pero a las 3 o 4 horas de nacer a Zahara, pues resultó que el ambiente enriquecido en oxígeno de la incubadora pues no fue suficiente. Entonces tuvieron que ponerle gafas con oxígeno, ¿no? Y así estuvimos, pues me parece que estuvimos 12 días ingresados. 12 días. Sí. Ah, wow, sí, que bastante. Y nada, pues ahí también fue un poco lo que te decía antes de cuando yo me apoyaba en María y María, o sea, María se apoyaba en mí y yo no en ella, ¿no? Porque claro, al final es que son 12 días que tú dices, bueno, son 12 días, ya está. Pero al final es que para mí era como el día de la marmota. O sea, íbamos allí, ves pasar la hora al lado de la incubadora de tu hija y eran todos los días igual. Y al final llegó un momento que María y yo nos turnábamos. Llegó un momento que de los días me di cuenta que algo me estaba pasando porque como que empecé a subir escaleras y me cansaba mucho. Entonces me di cuenta que llevaba sin dormir, pues yo qué sé, como 24 horas o no sé, pero además llevaba sin beber agua como 16 horas. Entonces estaba a partir de ahí dijimos, bueno, mira, pues nos turnamos tú y yo, las noches se queda aquí en la UCI cuidada y los días, pues por un rato tú y otro rato yo, así nos alternamos. Pues una de las veces que yo iba hacia La Paz, yo iba allí, no quiero estar aquí, estoy ya cansado, quiero que nos den el alta ya, llevarnos a nuestra hija. Y llegué allí a la UCI y recuerdo que María estaba eufórica, porque ese día Zahara había dado un pasito hacia adelante, no recuerdo qué, pero le habían bajado la cantidad de oxígeno que le daban, lo que fuera. El caso es que en cuanto ella me vio, notó que yo iba tan... Bueno, pues a los 20 minutos María estaba hecha polvo. Y yo dije, María, no puede ser que porque yo venga así. O sea, tú estabas contenta, bastante contenta, ¿no? Ya, no me imagino. Es que por fin la presión podía bajar y era su turno de apoyarte. Pero bueno, ya está. O sea, bueno, como anécdotas, ¿no? Y ya está. A los 12 días nos dieron el alta. Zahara nació un 3 de diciembre, con lo cual vino al poco tiempo, pues vino la Navidad. Y en Navidad, pues aquello, imagínate, o sea, aquello fue una fiesta, porque vinieron todos mis hermanos con mis sobrinos y estuvimos allí muchísimo. Pero claro, con esto de, pues tanto trasiego de gente entrando y saliendo, nosotros también con la niña, pues se resfrió a Zahara. Y el problema que pasa con estos niños, se juntan varias cosas. La primera es que estos niños tienen una cosa que se llama hipotonía muscular. Es decir, que son como más flojitos. O sea, como el músculo tiene como, son más flojos, ¿no? Pero músculos de todo. Del brazo, de la pierna, del tronco, pero también a nivel de respiratorio. Entonces, a ella le costaba, con los mocos, le costaba también más respirar, ¿no? Por otro lado, también ella tenía una cosa que se llama laringomalacia, que es la laringe, que es una de las estructuras por donde pasa el aire cuando respiramos, la tenía como más engrosada y además, por esto que te digo, pues no era capaz de abrir bien la vía. Entonces, el flujo de aire también era un poco más pequeño, ¿no? Y después tenía otra cosa que se llama apneas, que es como que de repente dejaba de respirar. Total, que durante una semana fuimos como 3 o 4 veces al hospital, hasta que el cuarto día, directamente en Puerta de Hierro, intentaron ponerle unas gafas normales de oxígeno, vieron que no era suficiente, le pusieron una gafa de alto flujo, que se llama, es como te mete más oxígeno, no era suficiente, y ya en Puerta de Hierro no tenían nada que él pudiera servir. Entonces nos derivaron corriendo a la UCI de La Paz de nuevo. Y Zahara estuvo ingresada pues como 3 semanas, me parece. 3 semanas. Entre la UCI y planta, unas 3 semanas. Aparte coincidió que una de las noches que me iba a quedar allí con ella, pues María se fue
y a los 5 minutos veo que sube otra vez. Y le dije, ¿qué pasa, María? ¿Qué haces aquí? Y es que le acaban de atracar. Le acaban de hacer, o sea, alguien por detrás llegó, le hizo lo que se llama mataleón y la dejó tirar en el suelo. No, Y, ¿en el hospital? en el recinto del hospital. Entonces, claro, aquello fue como más leña al fuego, ¿no? No me lo creo que gente venga a un hospital para atacar. Esa noche fue también dura, sí. Así que se quedó contigo después. Se quedó que chico conmigo, claro, pero María en shock. O sea, tiene un trauma que a día de hoy todavía le cuesta. Cuando escucha a alguien detrás, todavía le cuesta, ¿no? Y ya está, pero bueno, a las 3 semanas nos dieron el alta y ya está. Aprendimos que a Zahara, pues hay que tener cuidado, ¿no? Es lo mejor de tener un hijo en invierno, me imagino. Claro, lo más duro del invierno y... Entonces, bueno, otra de las cosas que nos dijeron es que nos recomendaban, por ejemplo, no escolarizar a Zahara, es decir, que no fuera a la guardería, por lo menos durante los 2 primeros años. Sí, porque se cogen todas las bacterias y virus. Que una guardería es un foco de infección o de resfriado, ¿no? Y a Zahara era crítico. Buah, vaya posparto, que ya para cualquier padre el posparto es complicado, ese es como aún más desafíos. Sí, tú date cuenta, la verdad es que esto del posparto es una cosa que, pues eso, lo que decíamos antes, se habla poco, pero también tiene una historia, ¿eh? Entonces, bueno, no ha sido lo más idílico posible, pero bueno, al final se pasa. Y entonces, ¿has empezado la cuenta después de un año de eso? Pues sí, mi intención era simplemente, pues, sigue siendo a día de hoy, que llegue al máximo número posible de personas, sobre todo de personas que puedan estar en esa situación. Y que vean, pues, otra visión. Porque es verdad que, ¿no? Pues lo que decía antes, de que si se aborta tanto niño y tal, pero yo creo que muchas veces pienso que es porque no se visualiza, no se normaliza esta situación. Exactamente. A día de hoy, es verdad que hay muchos menos, o sea, por la calle se ven mucho menos, pero los que hay están mucho más integrados. Y es muy fácil ver a un niño, a una persona con síndrome de Down trabajando en algún sitio, ¿no? Pero aún así yo creo que hace falta mucho trabajo de normalizar y darse cuenta, pues, que son niños normales. O sea, quiero decir que yo, mi hija, me río mucho con ella, empiezo a ver que empieza a sacar su genio, su carácter. O sea, una de las cosas que nos dijeron en la Fundación Down, que a mí también me ayudó muchísimo, fue como, a estos niños hay que ponerles límites, igual que cualquier otro niño. Porque además muchos de ellos, con la excusa que tienen síndrome de Down, hacen lo que quieren, ¿sabes? Entonces no, hay que ponerles límites, hay que marcarle, hay que educarlo como cualquier otro niño y se acabó, ¿no? Y ese fue un poco la idea del canal, ¿no? Del perfil. De verdad, a todas las personas que puedan estar pasando por esta situación, o sea, lo primero, que no pasa nada por sentirse mal al principio. No pasa nada porque tienes que pasar ese duelo y ya está. Lo segundo que le diría es que enhorabuena. Porque por encima de todo tienen un hijo y ese hijo es suyo. Ellos son defensores de esa vida. Entonces, enhorabuena, porque tienen un bebé que es para ellos. Y en tercer lugar, que si necesitan ayuda o lo que sea, que por supuesto que busquen ayuda. O sea, que a mí si me encuentran que me escriban, que yo, no sé, como que es mucho más normal de todo lo que hay y que no pasa nada por pedir ayuda y por informarse. Bueno, pues estoy segura que en tu cuenta va a ayudar a mucha gente y espero que todo irá bien con la pequeña. Muchas gracias, eso espero. Muchas gracias a ti por permitirme venir y dar aquí mi testimonio, mi experiencia. También que nos deis la oportunidad un poco de contar estas cosas, pues también se agradece mucho. Ya llegamos al final de este episodio. Espero que la historia de Carlos os haya mostrado que en la paternidad cada paso cuenta y que encontrar apoyo puede marcar la diferencia en el camino. Cada camino es único y aunque a veces se sienta solitario, no olvidéis que no estáis solos. Si conocéis a gente o situaciones que merecen la pena visibilizar, o si conocéis a alguien a quien este podcast pueda ayudar, os agradecería que lo compartierais. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Hasta pronto.